Hola, bienvenido a tu clase de matemáticas. Vamos a iniciar con la unidad 2, elementos de geometría analítica. Hoy estudiaremos cómo representar el punto y la recta en el plano cartesiano. Vamos a abordar dos temas correspondientes al punto y a los segmentos de recta en el plano cartesiano. Vamos a comenzar por decir que el plano cartesiano es un sistema de coordenadas bidimensional, es decir, en dos dimensiones. La primera dimensión corresponde con lo que conocemos como eje X y la segunda dimensión como el eje Y. Para crear un plano cartesiano, trazamos dos rectas perpendiculares. Entonces voy a trazar una primera recta y enseguida trazo una recta perpendicular a ella, es decir, a 90 grados. El punto donde se intersecan las dos rectas se llama O de origen. Entonces tengo una recta OX que corresponde con el eje de las X. Acostumbramos a poner una punta de flecha para indicar el sentido positivo del eje de las X. También tengo una recta OY o Y que corresponde con el eje de las Y. Al eje horizontal también se le conoce como eje de las abscisas o eje de las X. Y al eje vertical lo conocemos como el eje Y o eje de las ordenadas. Para situar un punto en el plano cartesiano también es importante escribir una escala del eje X y del eje Y, que corresponde a las marcas que hago sobre los ejes, indicando a cuántas unidades corresponde cada marca. Por ejemplo, yo puedo decir que cada dos cuadritos corresponden con una unidad. Y también tendría los números negativos. Hago lo mismo en el eje Y, indico una escala. Los ejes coordenados separan al plano cartesiano en 4 cuadrantes. Los nombramos con números romanos. En el primer cuadrante tenemos que tanto las abscisas como las ordenadas tienen signo positivo. Seguimos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y aquí encontramos el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. En el segundo cuadrante, las abscisas son negativas y las ordenadas son positivas. En el segundo cuadrante, las abscisas son negativas y las ordenadas positivas. En el tercer cuadrante, tanto las abscisas como las ordenadas son negativas y en el cuarto cuadrante, las abscisas son positivas y las ordenadas son negativas. Yo puedo reconocer en qué cuadrante está un punto por sus coordenadas. Por ejemplo, el punto A, menos 3,2, como tiene una abscisa negativa y una ordenada positiva, correspondería al segundo cuadrante. Si yo tengo un punto B con coordenadas 1, menos 2, esto correspondería al cuadrante 4, dado que su abscisa es positiva y su ordenada es negativa. Un punto C de coordenadas menos 3, menos 1 estaría en el cuadrante 3, porque sus dos coordenadas son negativas. Si yo tengo un punto D de coordenadas 0,5, esto no estaría sobre ningún cuadrante, sino sobre el eje Y, porque su abscisa es 0.
Si yo tengo un punto E de coordenadas 3,0, este punto estaría sobre el eje X. Para ubicar el punto A, primero avanzo 3 unidades sobre el eje de las X, pero hacia la izquierda, porque tengo un -3. Y enseguida avanzo 2 unidades hacia arriba sobre el eje de las Y. Y ahí ubico el punto A. Esta línea punteada solo es un auxiliar para ubicar el punto. No es necesario en todos los casos dibujarla. Para el punto B me desplazo una unidad hacia la derecha sobre el eje de las X y 2 unidades hacia abajo. Para ubicar el punto C me desplazo 3 unidades a la izquierda sobre el eje de las X y luego una unidad hacia abajo. Para ubicar el punto D, tengo una abscisa 0, por lo tanto no debo desplazarme ni a la izquierda ni a la derecha del eje de las X, sino quedarme sobre el eje. Y sobre el eje de las Y debo de avanzar 5 unidades, que en este caso quedaría un poco afuera del plano cartesiano que yo dibujé, pero eso no es ningún inconveniente. D. El punto E me indica que debo avanzar 3 unidades a la derecha sobre el eje de las X y ninguna unidad hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el punto E está sobre el eje X. En el plano cartesiano también puedo ubicar rectas y curvas. En este caso, vamos a trazar algunas rectas. Tracé una recta que pasa por los puntos B y E. Las rectas pueden incluso salir del plano cartesiano que yo dibujé porque son infinitas. Y me puedo referir a un segmento de recta, es decir, una parte, una fracción de esa recta. Remarqué el segmento de recta que está entre los puntos E y B. Le puedo llamar segmento de recta BE. En algunas notaciones se acostumbra a ponerle una línea encima de las dos letras y esto me indica que es un segmento de recta. También lo puedo llamar como segmento BE. Aquí surge la pregunta de si es lo mismo decir segmento BE que segmento EB. Esto tiene que ver con cuál es el punto inicial del segmento. La convención aceptada es que el punto inicial es aquel que tiene la menor ordenada. Entonces, voy a analizar los puntos B y E. Sus ordenadas son -2 y 0. El número menor de ellos es -2. Por lo tanto, B es el punto inicial del segmento. Y lo correcto es llamarlo segmento BE. Es incorrecto llamarlo segmento EB. Tracé otro segmento de recta que pasa por los puntos A y C. Entonces, será correcto llamarlo segmento AC o segmento CA. Bueno, voy a analizar sus ordenadas. Tengo el punto A y tengo el punto C. Las ordenadas son 2 y -1. El número menor es el -1, por lo tanto, el punto inicial es el punto C. Lo correcto es llamarlo segmento CA. No debería nombrarlo segmento AC. ¿Qué pasa si yo tengo un punto F de coordenadas 1,2? Lo voy a indicar en el plano cartesiano. Ahí está el punto F y tengo una recta que pasa por los puntos A y F. Si yo considero este segmento
será correcto llamarlo segmento AF o segmento FA. Voy a analizar sus ordenadas. La ordenada de A es 2 y la ordenada de F también es 2. Entonces, en este caso, como las ordenadas son iguales, ¿cuál es el punto inicial? Leo los puntos en el plano cartesiano igual que como leo el texto, de izquierda a derecha. Entonces, el punto que está antes es el punto A y ese es el que voy a considerar como punto inicial. En este caso, el segmento es AF, no es FA. Retomando las ideas, las rectas son infinitas, incluso pueden ir más allá del plano cartesiano. Si yo tengo una recta que pasa por los puntos B y E, aunque la recta es infinita, el segmento es el que está delimitado por los puntos B y E. En el caso de la recta que pasa por los puntos A y C, aunque la recta es infinita, el segmento es el que está delimitado por los puntos A y C. Lo mismo para el segmento A y F. Considero como punto inicial el que tiene la ordenada menor, excepto en los casos en que la ordenada es la misma, considero como punto inicial el que está más a la izquierda en el plano cartesiano. Vamos a hacer algunos ejemplos más. Me piden que trace un plano cartesiano y que localice los puntos. Yo noto que estos puntos tienen coordenadas que son fracciones. Entonces debo de hacer mi plano cartesiano con una escala adecuada a estas fracciones. Ubiqué primero los enteros. Aquí me dicen 3 medios, entonces voy a dividir en medios. En este caso, 3 medios corresponden a un entero y un medio. Aquí están los 3 medios del punto A. Y la ordenada es 5 tercios. Entonces debo de dividir el eje de las y's en tercios. Cada unidad la divido en tercios. Hago lo mismo con la parte negativa. Hago tercios menos 5 tercios. Y ya puedo ubicar el punto A. Es 3 medios menos 5 tercios. Está ubicado aquí. Con el punto B tengo un 2, ahí no hay ningún problema, y menos 3 cuartos. Como yo tomé la escala de cada 4 cuadritos es un entero, entonces cada cuadrito es un cuarto. Menos 3 cuartos estaría aquí, menos 3 cuartos. Y ubico el punto B, 2 enteros, aquí, y menos 3 cuartos. Aquí estaría ubicado el punto B. Puedo trazar el segmento AB, el que está delimitado por los puntos A y B. En este caso, el punto inicial es el punto A porque es el punto que tiene la ordenada menor de acuerdo a lo que vimos antes. En este ejemplo me piden localizar los puntos A, cuyas coordenadas son raíz de 3 menos raíz cuadrada de 2, y B, 0, 3 veces raíz cuadrada de 2. Entonces, la escala que yo asigne en el plano cartesiano debe estar en función de estos números, raíz de 3 y raíz de 2. Raíz cuadrada de 3 es algo así como 1.73. Entonces yo lo puedo ubicar aquí más cerca del 2 que del 1 y escribir ahí que eso es raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1.41. Entonces yo puedo escribirlo aquí un poco antes del 1.5, raíz cuadrada de 2. Y voy a poner mi escala en función de eso.
Allí escribí raíz cuadrada de 2, 2 veces la raíz cuadrada de 2, 3 veces la raíz cuadrada de 2. Y aquí abajo menos una vez la raíz cuadrada de 2. Ahora ya puedo ubicar los puntos que me están indicando. A es raíz cuadrada de 3 menos una vez la raíz cuadrada de 2, lo cual ubicaría el punto A aquí. Y el punto B, 0. Entonces el punto B va a estar sobre el eje de las y, 3 veces la raíz cuadrada de 2, que correspondería a este punto. Si yo trazo un segmento que una al punto B con el punto A, la ordenada menor corresponde al punto A. Por lo tanto, el segmento se llama segmento AB. Con estos ejemplos ya tienes elementos suficientes para resolver tus ejercicios. Mucho éxito.